Saludos y bendiciones para todos. La verdad, llevaba tiempo sin grabar un video como el que voy a grabar a continuación para cada uno de ustedes. Y la verdad esto me ha motivado en cuanto a los comentarios que me han hecho algunos de ustedes sobre un ejercicio en particular. Y es sobre el cálculo de horas hábiles entre dos fechas. Esto básicamente hablando me han comentado allí en la caja de comentarios que ¿y qué pasa si yo quiero, por ejemplo, trabajar de lunes a sábado? ¿O qué pasa si yo tengo horarios diferentes cada uno de los días? ¿O qué pasa si un día laboro y otro día no? Si trabajo lunes, miércoles y viernes. ¿O qué pasa si tengo una hora de almuerzo o tengo dos turnos específicos? Y me puse a pensar como tal en el ejercicio y he desarrollado una solución bastante robusta y bastante completa que cubre todas y cada una de esas preguntas que me han hecho en la caja de comentarios. Y la verdad, quiero mostrarlo, me emociona mucho porque claramente es un problema que sé que está en muchas partes y quizá no ha sido resuelto, o no, por lo menos no lo he visto en esta plataforma. Y pues quiero hacerlo pues de corazón para cada uno de ustedes para que lo puedan implementar en sus proyectos y a partir de allí puedan hacer este cálculo que puede ser a veces un poco tedioso, pero de la forma adecuada se puede hacer de una forma bien precisa, ¿no? Entonces voy a presentar el problema y espero como tal que disfruten cada una de las cosas que vamos a explicar porque hay encerrados conceptos importantes que la idea es de que los puedan aplicar también en otros proyectos. Sin más preámbulos, vamos con nuestro ejercicio. ¿Qué tenemos por acá? Mire, vamos a calcular las horas hábiles entre dos fechas. Tenemos una tableta inicial, que si yo me voy por acá a diseño de tabla, la he llamado T base, con el prefijo T, donde tenemos los días de la semana en texto de lunes a domingo. Tenemos un check como tal que ahora explicamos cómo lo hicimos con respecto a si trabajamos o no ese día. Tenemos el tiempo como tal laborado en ese día calculado basado en estos turnos que yo digito en la parte derecha. Es decir, en este caso, por ejemplo, el lunes tenemos un turno que inicia a las 7 de la mañana, termina a las 12 del mediodía, arranca nuevamente a la 1 de la tarde y termina a las 5 de la tarde. Pero como ustedes pueden observar, hay horarios diferentes en cada uno de los días consignados en la tabla. A veces arranca a las 8 de la mañana o arranca a las 7 y media de la mañana, a veces termina a las 6 de la tarde, empieza a las 2 de la tarde. Es decir, hay una variabilidad en cuanto al horario diario. Y lo he manejado en dos turnos, aunque de acuerdo con la lógica que hemos desarrollado puede ser escalable a más turnos en caso tal existan, ¿sí? Pero he tratado de basarme como en una normatividad más, digamos, como colombiana en el sentido del trabajo, ¿no? En el sentido laboral, ¿sí? Obviamente esto se extrapola a muchas partes del mundo, pero pueden utilizarse horarios, cualquier tipo de horario, y a partir de allí hacer el cálculo de forma precisa, ¿no? Y esa es como la idea. He utilizado un formato condicional tachando los días cuando no están marcados, es decir, si yo marco aquí el día, pues automáticamente se muestra la cantidad de horas laboradas en ese día y pues se ven las horas normales. Puedo ingresar horas acá en la parte derecha simulando otros turnos si es que eso pasa también el día sábado y el día domingo, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí. Si desmarco, pues veo que tengo un tachado en el horario y eso pues significa de que pues no se ha elaborado ese día, ¿no? También en días locos, por ejemplo, no, trabajé lunes, miércoles y viernes, entonces claramente puede pasar esto y la fórmula responde automáticamente a todos estos cálculos de forma dinámica, ¿no? Entonces voy a dejarlo tal cual como estaba
Y quiero explicar que en la parte derecha pues tenemos una serie de trabajadores del 1 al 10, que no les he puesto nombre, pues lo he hecho muy dummy para entendimiento en este caso. Y tenemos una fecha de entrada, una fecha de salida y la formulita aquí en la derecha donde se calcula ese tiempo hábil en estos horarios como tal, teniendo en cuenta de que puede salir antes o después o puede entrar después del turno específicamente hablando, y él automáticamente calcula todas esas variabilidades en cuanto a la fórmula que les voy a mostrar a continuación, ¿no? También tenemos una lista de festivos, en este caso es una lista de festivos colombiana, pero puede ser cualquier tipo de fecha festiva como tal. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? De que las fechas festivas deben de estar acordes con las fechas en las cuales estoy trabajando, ¿no? Si voy a trabajar 2024, pues tendría que tener festivos del 2024. Puedo tener más, 2025, 2026, pero la idea es de que los festivos cubran con las fechas específicas que tenemos en la parte de trabajo, ¿no? En ese sentido. Entonces, dicho esto, vamos a explicar cómo he construido pues esta mini plantilla para que ustedes la puedan disfrutar y con base en esto pues podamos hacer el cálculo de una forma bastante precisa, en este caso, que es lo que requerimos, ¿no? Entonces vamos con ello. A ver, inicialmente, ¿qué hicimos? Tenemos una función texto que he armado en esta zona. Entonces voy a explicar cada una de las partes, el por qué lo hice y cómo lo hice, ¿no? Entonces, en primera instancia, por visibilidad y por temas de practicidad, he convertido la fecha en un texto. No tenía que hacerlo necesariamente, pero digamos que para la solución lo hice de esta forma para que fuese de alguna forma más clara a la hora de digitar el valor, ¿no? O sea, de que se viera que fuese un lunes, pero que realmente dijera lunes allí. Todos sabemos que yo puedo darle un formato, una fecha para que se vea el nombre del día de la semana, pero aquí quería que dijera lo que se viera, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, obsérvese que utilicé la función texto, donde utilizo el formato de 4Ds, y a partir de una construcción inteligente de un rango expandible, he logrado basarme en que aquí diga lunes, martes, miércoles hasta el domingo. Explico por qué. Miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos la función filas. Esta función filas arranca en la celda superior, en el encabezado, en la celda B4, y termina en la celda actual, que correspondería a la fila actual de la columna días M. Esto significa la arroba, fila actual. Entonces, en este orden de ideas, al yo hacerlo así, si yo selecciono esta parte, obsérvese que aquí hay un 2. ¿Por qué? Porque obviamente entre B4 y B5 hay dos filas. ¿Y por qué el 2 es el lunes? Pues explico. Simplemente yo en una celda cualquiera, por ejemplo, puedo colocar el número 2. Vamos a hacerlo por acá para que no nos estorben el ancho. El número 2, ¿sí? Y al yo colocar ese número 2, específicamente hablando, le puedo presionar Control W. Ese Control W es el atajo de teclado en configuración española para convertir en fecha. Pueden presionar Control Shift 3 en otros teclados para lograr convertir pues un número cualquiera en una fecha. Entonces, el día 2 realmente representa el 2 de enero de 1900, solamente que este formato muestra los dos últimos dígitos del año. Si yo presiono Control 1, obsérvese de que tenemos un formato, una de 3 M's y 2 Y's. Yo aquí puedo colocarle las 4 Y's o puedo colocarle la letra E, que en mi configuración te permite colocar el año completo. Y obsérvese de que tenemos el 2 de enero de 1900. Y para verificar esto un poco, si yo amplío acá y presiono de nuevo Control 1 y le coloco unas cobitas antes para que el formato específico me muestre el nombre del día de la semana, pues voy a ver de que ese día cae un lunes. O sea que el 2 de enero de 1900 cae un lunes. Conociendo eso, por eso es que aquí el número 2 le he puesto lunes. Acá vendría siendo 3 martes y así sucesivamente hasta el último día, que correspondería al día 8, que sería domingo, ¿no? Entonces es por eso que esta configuración trabaja de forma correcta, calculando el nombre del día de la semana y dejándola como texto, ¿no?
Muy bien, voy a borrar por acá y continúo. Estos son, básicamente hablando, son casillas de verificación que son relativamente nuevas, ya tienen un tiempo en Excel, disponibles en Excel 365. Y yo puedo borrar por acá, por ejemplo, 2 veces para que ustedes observen cómo se construye. Simplemente selecciono el rango, me voy a la ficha insertar, grupo controles, opción casilla. Si yo hago clic allí, pues se van a generar unas casillas de verificación que realmente son formas de encapsular gráficamente valores lógicos. Si ustedes observan, en la celda dice falso en la barra de fórmulas, es decir, es una representación gráfica de un valor booleano para que yo pueda directamente hacer clic y observar de que funciona o cambia su valor de verdad a verdadero en este caso porque está marcada la casilla, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, si yo, por ejemplo, selecciono las primeras 5 y le coloco barra espaciadora, es una forma para aprenderla con teclado incluso en vez de hacer 5 clics. Y obsérvese de que aquí tenemos, pues, de que voy a iniciar teniendo en cuenta solamente de lunes a viernes en trabajo con esos 2 turnos planteados, ¿no? Entonces, esta es la forma de hacerlo. En la parte inferior, ¿qué hicimos? Pues hicimos un conteo de los valores que tenemos en la parte superior. Si ustedes observan, si yo selecciono esta parte y presiono F9, observen de que aparecen verdaderos y falsos en este caso. Es decir, que aparece la configuración de casillas de verificación que tengo en la columna. Y con el doble negativo, pues los convierto en unos y en ceros, como ustedes pueden observar, para a la hora de sumarlos hacer el conteo de los checks que tengo allí. Entonces, en ese orden de ideas, tengo 5 días de la semana en la cual voy a trabajar o voy a realizar mi labor. Y en la parte derecha simplemente tengo una suma de los tiempos calculados por día en cuanto a los horarios que he digitado en la parte derecha, basado en los checks que tengo, ¿no? Porque obviamente aquí cuando yo prendo, pues este valor deja de ser 0 y se calcula como 4, ¿no? Y aquí tenemos las 43 horas que en este caso estaría trabajando de lunes a viernes cada uno de los empleados de acuerdo con la configuración horaria, ¿no? Muy bien. Entonces, a la derecha, pues como he comentado antes, he digitado manualmente cada una de las horas para que queden consignadas dentro de esta tablita, ¿no? Y ahora, ¿cómo calculé el tema del tiempo laborado? Lo pude haber hecho muy sencillo. Simplemente decir, ve, coge F5 menos E5 más H5 menos G5. Es decir, hacer la resta de los dos y sumar los resultados. Pero como digamos que mi objetivo es generar una conciencia matricial, lo he hecho matricialmente, incluso utilizo esta configuración más adelante en la parte del tiempo. Mi idea es que ustedes puedan entender la parte matricial y se vayan acostumbrando a hacerlo, ¿ok? Que esto trae muy buenos dividendos a la hora de trabajar con Excel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, voy a hacer un ejemplo acá, simplemente voy a copiar aquí, voy a pegar, le voy a quitar el formato condicional que tengo en el rango, me voy a ir a la ficha inicio, grupo estilos, opción formato condicional y borro las reglas de las celdas seleccionadas. Y aquí les voy a explicar cuál es la lógica que utilicé. Aquí simplemente, miren, si yo coloco igual y selecciono el rango desde E17 hasta H17 y presiono F9, obsérvese de que tengo una matriz horizontal, una constante matricial horizontal en este caso, donde mi separador de argumentos es el backslash y de ahí se pueden averiguar porque en otros sistemas puede ser la coma, ¿sí? Y tenemos la representación numérica de cada una de las horas, ¿no? En este caso. Pero ¿qué quiero yo? Yo lo que quiero es poder hacer una suma algebraica de valores positivos y negativos para que convenga con respecto a lo que yo quiero hacer. Entonces yo puedo multiplicar esta matriz que tiene 4 elementos horizontales por uno solo vertical, es decir, es un vector horizontal de 4 elementos. Lo voy a multiplicar por menos 1 backslash, que es mi separador de argumentos horizontal, 1
backslash menos 1, backslash 1. Entonces miren que estoy alterando o estoy simplemente construyendo una matriz, digamos, de menos unos y unos, ¿sí? De forma alterna, como pueden observar, para lograr hacer la multiplicación y de que cada elemento de la matriz que estoy construyendo se multiplique convenientemente con la matriz original. Entonces, si yo en este caso presiono F9, obsérvese que el primer valor queda negativo, el segundo positivo, el tercero negativo y el cuarto positivo. En otras palabras, los valores iniciales de las horas van a quedar negativos y los valores finales van a quedar positivos. Y eso es porque yo quiero restar siempre la hora final menos la hora inicial en este caso. Control Z. Si yo hago esto, entonces simplemente puedo generar una suma de todos esos valores y si presiono Enter, obsérvese de que él me devuelve una hora que yo puedo formatear presionando Control 1, quitando el AM/PM del formato y me da 9 horas, que es el resultado que obtengo aquí. Y así de esta forma, matricialmente hablando, puedo hacer el cálculo de los horarios que tenemos consignados en la tabla. Muy bien. Obviamente acá, por efectos de si trabajo o no trabajo, le he multiplicado por el valor booleano que representa la celda C5. Es decir, si yo por ejemplo en este caso coloco C5 multiplicado por todo esto, sabemos de que esto es un valor booleano. Si yo presiono F9, miren que ahí está el verdadero, pero al operarse matemáticamente se convierte en su valor por esencia, que correspondería al número 1. Y si yo presiono Enter, pues obsérvese de que efectivamente me da 9 calculados. Si yo desmarco aquí, pues me daría 0 porque no trabajé el día. Entonces esa es la esencia de la fórmula que he construido. Voy a borrar por acá para que ustedes vean cómo trabaja en cuestión. Adicionalmente, en la parte inferior, ¿qué he hecho? También he hecho un formato condicional con un tachado y con un color grisecito. Ese formato condicional lo he armado basando en si trabaja o no la persona en ese día. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues seleccioné el rango, me voy a la ficha inicio, grupo estilos, opción formato condicional, administrar reglas y obsérvese el formato condicional que armé, que está aplicado al rango de 5H11, que es el que le estoy seleccionando acá. Y miren la formulita, que es muy sencilla. 1 menos C5. Recuérdese que en C5 lo estoy colocando como referencia, puesto que formulo con base en la celda activa de la selección, que normalmente es la celda superior izquierda. Y aquí ya sabemos que dice falso o verdadero dependiendo de si el cheque está prendido o apagado. Razonemos un poco. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que me aplique el formato condicional tachado con gris siempre y cuando esté desmarcada la casilla. Entonces, si está marcada la casilla me va a dar verdadero. Pero lo que yo quiero que me dé es falso, porque si está marcada no quiero que se aplique el formato condicional. Recuerden que el formato condicional se aplica si la fórmula da verdadero o un número que represente el verdadero, que es cualquier número diferente de 0. Entonces, en este caso, 1 menos C5 vendría siendo, como en este caso estamos hablando de C5, 1 menos verdadero. 1 menos verdadero, sabemos que el verdadero se convierte en su equivalente numérico por esencia cuando se aplica una operación matemática. 1 menos 1 da 0. Como da 0, ese 0 es falso, por lo tanto no va a aplicar el formato condicional. Pero pensemos en que estuviese desmarcada. Si estuviese desmarcada, entonces C5 sería falso. Al operarlo matemáticamente se convierte en 0 y 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, al ser 1 la representación por esencia del verdadero, se va a aplicar el formato condicional. Entonces, cuando se desmarca, se aplica. Cuando marca, no aplica. Y simplemente como estoy aplicando el rango el formato condicional en un rango, obsérvese que he fijado la columna y no el número. Eso significa de que ella va a quedar fija en columna, pero cuando baje la referencia en cuanto al formato condicional internamente, pues va a cambiar la fila como tal. Entonces, en ese orden de ideas,
pues va a funcionar tachando todas las 5 filas en caso tal esto esté desmarcado. Si ustedes observan, yo le hago doble clic por acá, está la formulación que utilicé y en el formato utilicé un formato de fuente donde el color fue este grisecito y en la vista previa vemos que he colocado un tachado para que se observe de esta forma, ¿no? Aquí en efecto tachado todo lo hago en la ficha fuente, ¿no? Entonces acá cancelo, ya lo tengo aplicado, no necesito hacer ningún cambio y ya lo tenemos de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente tenemos una lista de festivos en Colombia, ya lo comenté, con un formato. Si yo selecciono acá, bueno, lo puedo hacer desde acá arriba, control 1. Obsérvese el formato que ya tenemos aquí, que es 3Ds para que muestre el nombre del día de la semana, una D para que muestre solamente un número de día, aunque le puedo colocar doble D para que sea un poco más atractivo visualmente, que se vea equidistante la formulita. 3 M's y 2 Y's para que solamente se vean los 2 últimos dígitos del año, aunque realmente puede ser una Y. Recuerden que ese formato trabaja por pares. Si yo coloco una Y, da también los 2 días de los 2 dígitos, ¿ok? Trabaja por pares. 1 o 2 en Y es exactamente igual. Lo voy a dejar con 1 para que observen que trabaja. Le doy a aceptar y miren que acá tenemos el formato de los festivos. Muy bien. Ahora sí llegó la hora de mostrar la formulita que hace toda la magia y voy a tratar de explicar muy convenientemente para cada uno de ustedes. Vamos con la fórmula entonces. Me voy a parar directamente en la primera celda. Como ustedes pueden ver, tengo un LED, pero para observar mejor la formulita voy a utilizar aquí el complemento Excel Labs y aquí tienen la formulita. Bien, he tratado de utilizar nombres descriptivos. En este caso, ustedes saben que me encanta cortar las fórmulas lo más posible, pero este no es el objetivo del video. No estamos haciendo un reto, es una fórmula que quiero que sea escalable, entendiendo los conceptos para poderlos aplicar incluso en otros escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En primera instancia tenemos la función LED que, como ustedes saben, dicha función te permite crear variables de cálculo para que dichas variables puedan ser reutilizadas en el cálculo como tal. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en mi primera variable que es DLabs, obsérvese que la utilizo 2 veces en el código, ¿no? Pero igual también sirve para referencia, ¿no? Entonces DLabs corresponde a los días laborables, es decir, exactamente a los días que voy a laborar o no, dependiendo del caso. En este caso, pues corresponde a las casillas de verificación que están en el rango C5 a C11. Bien, también tenemos otra variable que se llama horas y la variable horas corresponde directamente a el rango E5 hasta H11, que correspondería a los turnos que yo digito manualmente, ¿no? Tenemos una hora de inicio, una hora final, una hora, o la segunda hora de inicio y la segunda hora final. En la parte de abajo tenemos otra variable que es fecha hora inicial. He construido la fórmula y permítame lo corro para acá. Sé que a veces ese Excel Lab se salta. Ahí me excusan si eso llega a pasar en algún momento. Fecha hora inicial correspondería a la fecha hora inicial del trabajador 1. He hecho la fórmula individual, lo que no significa que no la pueda hacer completamente matricialmente hablando, ¿sí? Pero lo he hecho así para que nos centremos en un turno y no nos distraigamos pues en el proceso, ¿no? Entonces tenemos fecha hora inicial, que viene siendo la fecha hora inicial del primer trabajador, fecha hora final, que correspondería a la fecha hora final del primer trabajador. Viene siendo la celda K5 y la celda L5. Muy bien. Teniendo ya esto, empezamos a entrar al core de la solución como tal. Y en primera instancia he creado una función que se llama función raya al piso busca hora. Esa función lo que se va a encargar es de traerme el horario que yo quiero o la hora que yo quiero en algún momento dado del cálculo.
Es como una función auxiliar, la verdad, que me ahorra muchas líneas de trabajo a la hora de ejecutar la fórmula. Entonces, ¿qué hace esta función busca ahora? Lo que hace esta función busca ahora es, dados dos parámetros que correspondería una fecha inicial y un número de columna, que me traiga la hora. Entonces, pensemos por ejemplo en lo siguiente. Si yo coloco una fecha cualquiera, por ejemplo esta, ¿sí? Esta fecha que tenemos acá, que es la de la celda K5, que es el 18 de agosto del 2025. Entonces la pongo aquí, dentro de la función. Entonces obsérvese que lo que yo hago es convertir esa fecha al nombre del día de la semana con la función texto. Ya vimos que eso lo que hace es convertirlo en texto del nombre del día de la semana. Ya lo vimos. Utilizo una buscar B simple en ese sentido, donde tenemos el texto que lo voy a buscar en la tabla base, que ya sabemos que la tabla base correspondería a esta que tenemos en la parte superior, ¿sí? Tenemos el número de la columna donde va a ser la búsqueda y la coincidencia exacta, que ustedes saben que al yo colocar el punto y coma y no poner nada a la derecha, pero poniendo el punto y coma es lo mismo que yo colocar punto y coma 0 acá, sino que no lo pongo como tal, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, si yo coloco, por decirte algo, el 18 de agosto del 2025, no importa la hora porque con la función texto solamente saco el nombre del día de la semana, ¿sí? Que vendría siendo lunes en este caso. Busca el lunes, acá, pam, y yo acá la función le voy a colocar un número. Entonces si yo le pongo el 4, si le pongo el 4, 1, 2, 3, 4, pues me va a dar la fecha inicial, ¿ok? La fecha inicial que correspondería directamente a la hora inicial, perdón, del turno, que es las 7 de la mañana. ¿Bien? Eso es lo que hace la función busca hora. ¿Bien? Y ahora vamos a explicar la función core del ejercicio. La función para mí más interesante, que también es auxiliar, dicho sea de paso, pero es una función que utiliza la anterior función auxiliar para calcular lo que yo llamo un ajuste de horas. ¿Cuántos ajustes de horas voy a calcular? 4 ajustes o 4 posibles ajustes. Les explico el core de cómo lo pensé a la hora de solucionar. Lo que yo hago en cuanto a la solución completa, ¿qué es? Calcular el horario completo dependiendo de la cantidad de días que yo trabaje. Es decir, yo pude haber arrancado, a ver, por decirles algo, aquí en el de trabajador 7, ¿sí? En el trabajador 7 tenemos el 14 de agosto del 2025, ¿sí? A las 7:30 y terminé el 31 de agosto del 2025 a las 9 de la noche. Entre esos dos horarios yo necesito calcular la cantidad de lunes que yo trabajé, la cantidad de martes que yo trabajé y así sucesivamente hasta el domingo. La cantidad de días laborales. Y esa cantidad la necesito multiplicar por el tiempo laborado completo de esos días. Es decir, yo hago el cálculo completo, inicialmente hablando, que yo llamo en mi cabeza un cálculo base, ¿sí? Y basado en ese cálculo base, luego le descuento lo que no trabajé dentro del horario, al inicio y al final de cada turno. Y por eso son 4 ajustes. Me explico. Tenemos un ajuste, que esta es la aplicación de la función ajuste de horas. La aplico para la hora inicial, que ahora explico bien esta parte para que se pueda entender, pero aplico un ajuste al inicio del primer turno, al inicio del segundo turno, al final del primer turno y al final del segundo turno. Es decir, hago 4 ajustes para poder determinar si trabajé o no el espacio que dije que iba a trabajar, porque en teoría estos son los horarios base para poder trabajar. Lo que pasa es que cada trabajador puede trabajar hasta cierta hora y basado en eso la idea es calcular las horas laboradas exactas dentro de estas horas teóricas. Y eso me va a permitir a mí
hacer el cálculo correcto. O sea, yo hago aquí el cálculo grueso, que es el que les expliqué, y le resto 4 ajustes. ¿Sí? Esa es la idea como tal del cálculo general. Obviamente la minucia ya se las voy a explicar, ¿no? Entonces, estábamos con la función ajustar horas. ¿Qué tenemos con la función ajustar horas? Tiene 4 entradas. Primero una fecha, ¿sí? Que así como la anterior, yo le doy una fecha de entrada. Y esa fecha de entrada también necesito, basado en esa fecha, decir una columna inicial y una columna final. Es decir, ¿cuáles son las columnas iniciales y finales con las cuales voy a trabajar? ¿Por qué hablo de una columna inicial y final? Porque aquí ya me interesa el turno específico. Basado en el turno, yo defino el ajuste. ¿Ok? Y hay otro cuarto parámetro que es un parámetro bastante interesante que yo lo he llamado mult, que es un factor multiplicador. Ese factor multiplicador me va a permitir saber si lo que quiero es sumar o restar ese factor inteligentemente hablando. Lo voy a explicar pues en un ejemplo más adelante para que se entienda la lógica de cómo lo construí. Y tiene una serie de cálculos que quiero explicar detenidamente para que ustedes lo puedan entender. Entonces sabemos que tenemos 4 entradas, resumiendo, la fecha, una columna inicial y una columna final que determina el turno con el cual voy a hacer el ajuste y un factor multiplicador que lo veremos en un ejemplo más claramente. Pero entonces vámonos por partes, vámonos parte por parte. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer factor que es 1 menos contar si de la tabla festivos que corresponde a una sola columna y el entero de la fecha. Entonces vamos a desmenuzar esta formulita. Voy a cerrar acá y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo coloco contar.si, donde el rango específico correspondería a la tabla de festivos y aquí en criterio coloco la celda donde se encuentra la fecha y la hora, sí, sacar la parte entera y presiono control enter, aquí me dice 0 y obsérvese que en la parte inferior sí aparece el lunes 18 de agosto. Lo que quiere decir que claramente como este valor aquí, si yo presiono F2, me voy para acá, presiono aquí en criterio, le doy F9, mírese que acá aparece la fecha junto con un decimal, puesto que está fecha hora. Entonces es por eso que aquí debo de colocar la función entero para extraer solamente la fecha de la fecha hora que tengo en la celda K5. De esta forma ya me dice 1, es decir, la fecha se encuentra en el rango de festivos. Pero que yo necesito como tal en el factor de la función que estoy construyendo, que ahí me dé 0. Porque yo quiero que si está la fecha como festiva, pues no haga el cálculo, es decir, me dé 0. O bueno, realmente que sí haga el cálculo, pero que me dé 0. Entonces, en ese orden de ideas, 1 menos, lo que va a hacer es de que me dé 0 si la fecha está. Entonces, mire, obsérvese que aquí me da 0. Si yo, por ejemplo, hago el ejemplo con la celda siguiente, que es 9 de agosto del 2025, miren que la fecha no está, entonces me da 1, significa de que no es festiva y puedo hacer el cálculo o se va a habilitar el cálculo siguiente, ¿no? Entonces ese sería como el tema allí, ¿no? Vamos para lo siguiente. A ver, parémonos por acá y continuemos con nuestra explicación. Entonces ya tenemos este factor explicado. ¿Qué es lo que significa para la función ajuste horas? Vámonos para el siguiente factor. El siguiente factor tiene que ver con respecto a la variable dlapse, que como ya sabemos es el rango desde C5 hasta C11. Entonces nuestra idea aquí es simplemente validar si la fecha de entrada, que claramente en este caso es K5, que es lo que estamos analizando acá, K5, el día de la semana está o no marcado en este check. Entonces observemos ahí el tema para que lo podamos ver. Voy a cerrar acá, voy a hacerlo aquí mismo. Entonces obsérvese, por ejemplo, DIASEM, mire, si yo coloco la función DIASEM de la celda en particular y le pongo un punto y coma 2, ahí ¿qué me va a devolver? Pues me va a dar el día de la semana arrancando el lunes. Recuerden que si yo coloco un tipo 2, voy a colocarlo acá para que se observe, el tipo 1 correspondería a que empieza en domingo y termina en sábado. El tipo 2, que es el que estoy usando, arranca el lunes y termina el domingo. Y es precisamente lo que yo quiero. Si es lunes, quiero que me dé 1, martes 2 y así sucesivamente hasta el domingo.
Entonces, si yo le pongo acá 2, me va a dar el número 1 porque la fecha es un lunes. Independientemente que tenga horas o no, la función DIASEM solo lee la fecha. Entonces, no hay problema. No tengo que calcular la parte entera aquí en ese sentido. Y simplemente acá le digo índice, DLAPS. Bueno, aquí no puedo utilizar DLAPS porque no es nombre de tabla, sino nombre de variable. Entonces basta con seleccionar aquí este ranguito para que ustedes observen que si yo utilizo esto, él me va a dar falso, verdadero. Vamos a ampliar un poquito. En este caso me da verdadero porque está marcada. Si yo desmarco, pues da falso. Si marco, pues da verdadero, ¿no? Entonces, esto es pues lo que como tal significa ese segundo factor. Vamos a continuar, me paro por acá, vamos a Excel Labs y seguimos. Entonces ya tenemos este. El factor multiplicador lo voy a dejar para el ejemplo, se entendería mejor allí, así que lo voy a ignorar por ahora. Y luego tenemos esta parte que es genial, que es la parte central de la función, y es la que me va a calcular si la fecha en sí, bueno, realmente la hora, porque en este caso viene siendo la hora, se encuentra o no dentro del rango que estoy analizando. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se entienda, pero en primera instancia quiero que observen que aquí tenemos la función mediana. Esta es la parte de la función mediana, donde utilizo la función busca hora, que es la función auxiliar que construí anteriormente, y allí lo que le digo es, oye, búscame la fecha, que en este caso es K5, y devuelve en la columna inicial del factor, perdón, la columna inicial de ese día, del turno como tal. Que en este caso para K5, pues quiero inicialmente, ahora que muestre como tal cómo la aplico, quiero que él aplique o busque inicialmente las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. O sea que aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, K5 y columna inicial va a ser la columna 4. Y acá pues voy a también colocar la fecha, que es K5, y columna final pues vendría siendo F5, o sea el número 5, que es el que quiero colocar. Bueno, realmente no es por la fila, sino por la columna, ¿no? En este caso vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, la quinta columna como tal. Bien, y luego analizo esas 2 horas del turno que está en la tabla que tenemos acá arriba, junto con la hora que tiene la celda K5. Entonces vamos a analizar esta partecita para que ustedes la vean como tal en acción. Entonces voy a cerrar por acá y vamos a verla. Entonces voy a colocar acá la función mediana, donde hagamos lo sencillo. A ver, vamos a hablar de, bueno, antes de la mediana, primero la función residuo. A ver, por acá, residuo. Entonces si yo a una fecha, hora, la selecciono y coloco como divisor el número 1, estoy extrayendo solamente la parte decimal del número. Eso es un truquito. Obviamente eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer, por ejemplo, K5 menos entero K5. Para que me quede la parte decimal. Esa sería otra forma de hacerla. Pero para utilizar una función voy a utilizar solo residuo, punto y coma 1. Y ahí estoy obteniendo la hora, en este caso, ¿sí? Que si yo le doy el formato de hora, que en este caso voy a darle un formato de hora para que se observe, y en personalizada le quito todo esto y le digo mostrarme solamente la hora y los minutos, me va a dar 7 horas y media como tal, ¿sí? Para que vean que funciona K5 menos entero K5, pues obviamente me va a dar la parte decimal, o sea que obtengo exactamente el mismo resultado. Son 2 formas de calcular lo mismo, ¿bien? Entonces ahí tenemos la hora calculada, ¿bien? Entonces esta parte voy a dejarla con la función residuo, que fue la que usé en la función, y utilizamos la función mediana. ¿Qué hace la función mediana? Eso ya lo he explicado anteriormente en otros videos del canal, pero lo que hace es devolver el número que se encuentra exactamente en la mitad de los datos, ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, como lo quieran ver. Te da el dato de la mitad, ¿ok? Tiene pues unas prebendas si la cantidad de elementos de la función mediana es par o impar. Si es impar, el de la mitad es claro, pero si es par, se hace una operación específica. Pero
vamos a construir convenientemente la función mediana porque yo quiero que siempre me dé el valor de la mitad. Entonces observen, en este caso, ¿sí? Si yo coloco como turno esta celda que es E5, la otra que es F5 y la otra que es la hora que está aquí. Entonces observemos, aquí dice, son las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y aquí tengo 7:30 de la mañana. Si observamos estas 3 horas, ¿cuál de las 3 está exactamente en la mitad? Ordenado de menor a mayor. Pues son 3 horas que estoy colocando allí y al colocar esas 3 horas específicas, pues entonces está devolviendo como tal, en este caso, pues las 7:30 de la mañana. Entonces veramos si es así. Devuelve 7:30 y le quité la MPM como tal para que lo vieran. Entonces ahí lo tienen, 7:30. Si yo hubiese comparado, por ejemplo, con estos de acá abajo, con este turno de acá, ¿sí? Esta fecha con este turno, pues entonces quedaría de que las 7:30 no es la de la mitad, sino las 8 de la mañana. O sea que observes el resultado. Siempre me va a dar la hora que está en la mitad. Y esto en temas de cálculos con hora es genial porque siempre me va a dar una hora que está dentro del turno. Y si la hora no está dentro del turno, me va a dar el límite inferior de ese turno. Y eso es lo que yo necesito. Miren, 7:30 no está, entonces él me devuelve las 8 de la mañana. Esa es la esencia de la función mediana. ¿Bien? Y acá, pues simplemente esta función mediana dentro de la función yo le resto como tal la fecha inicial. Entonces, la hora inicial, que vendría siendo E6. Si yo hago esto, ¿qué estoy obteniendo como resultado? Estoy obteniendo el tiempo dentro de ese horario. ¿Sí? El tiempo dentro de ese horario. En otras palabras, si yo lo hago de esta forma, y aquí me da 8 de la mañana, 8 de la mañana menos 8 de la mañana, pues en este caso me está diciendo que dentro de este horario yo laboré 0. ¿Sí? Ninguna hora, ningún tiempo laboré allí. ¿Bien? Entonces, como tal, eso es lo que me dice la función de ajuste de horas. Me dice cuánto tiempo laboré internamente dentro de ese turno. ¿Bien? Entonces, obsérvese que si yo vuelvo y cambio aquí a E5 y a F5 y este valor a E5, que es el límite inferior, me va a dar que laboré media hora. ¿Por qué? Porque arranqué desde las 7 de la mañana y esta hora representa las 7:30 de la mañana. Entonces, eso es lo inteligente. Te devuelve como tal el tiempo laborado dentro del turno que estoy analizando con la función. Eso es lo que hace la función mediana y es lo que estamos haciendo aquí. ¿Perfecto? Vamos de nuevo a nuestra función y verifiquemos lo que tenemos, ¿no? Vamos para acá, nos paramos aquí y ver. Entonces acá tenemos la hora inicial del turno, la hora final del turno y la hora de la fecha que estoy analizando y le resto la F buscar hora de la columna inicial, es decir, la hora inicial del turno. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace esta función. Te calcula ese ajuste de horas, la cantidad de tiempo que yo he elaborado dentro del turno siempre y cuando no sea un festivo ni tampoco corresponda a que no esté marcada aquí. O sea, si está marcada, hace el cálculo, si no, no lo vas a hacer. ¿Bien? Entonces, esto es lo que hace la función específica para poderlo trabajar. Recuerden que nos falta explicar qué significa este mult, que es un factor multiplicador, pero lo haré con un ejemplo ya como lo he dicho anteriormente, ¿no? Entonces ya tenemos qué hace esta función, ya tenemos qué hace esta función y ahora nos vamos a ir al cálculo grueso, es decir, el cálculo ya en sí del tema, teniendo en cuenta lo siguiente, ya lo comenté pero lo repito para que nos enfoquemos en la generalidad del cálculo. La generalidad nos dice lo siguiente: oye, necesito que me calcules el tiempo total de todos los días y luego haz 4 ajustes. Le restas el ajuste de lo que trabajaste en el primer horario, de lo que trabajaste en el segundo y ese ajuste lo hago tanto por atrás como por delante, en ese sentido. Entonces, vamos a ver primero cómo calculamos el tiempo total. Y ese tiempo total completo yo lo subdivido de la siguiente forma.
En primera instancia, lo que hago es calcular la cantidad de lunes que trabajé dentro del rango, la cantidad de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado y de domingo. Es decir, la cantidad de días que están dentro de el horario específico que yo he definido como que he trabajado el trabajador, valga la redundancia en este caso. Entonces vamos a analizar esta formulita como tal. Entonces obsérvese que acá tenga días.lab.intl, que traducida es días.lab.internacional, es decir, es una función que te permite calcular días laborables basado en varias condiciones. Tiene como entrada la fecha hora inicial y la fecha hora final, que recuerden que son dos variables que hemos definido como K5 y L5, pero acá está la parte inteligente de cómo calcular esta parte, y ahí voy a ir suavecito para explicar la lógica o la ingeniería pues que utilicé aquí para poder resolver este tema. Vamos a incluso a tener en cuenta primero este reemplazar que tenemos aquí que es bastante interesante, pero vamos primero, primero el días.lab y luego el reemplazar. Vamos a cerrar acá y vamos a explicarlo aquí. Entonces atentos acá. La función días.lab tiene la siguiente particularidad, la días.lab.intl. Yo coloco una fecha inicial que no necesito colocar la parte entera, ella automáticamente la calcula dentro de su programación. Entonces yo le pongo acá K5, punto y coma, la fecha final viene siendo L5, y luego aquí me pregunta qué es fin de semana, pero aquí atentos a digamos, de esta explicación, que probablemente algunos la conozcan y otros no, pero igual lo voy a hacer para los que no lo conocen como tal. Y es que aquí en fin de semana yo determino qué es para mí fin de semana, es decir, que quiero que él ignore en el cálculo, porque en teoría los fines de semana no se elaboran según la función. Entonces, si yo coloco el número 1, el fin de semana correspondería a sábado y domingo. Si coloco el número 2, domingo y lunes. Y así sucesivamente hay toda una serie de configuraciones que determinan qué día específico yo quiero que no se tome en cuenta dentro del cálculo de días laborables. ¿Ok? O qué días. ¿Bien? Y miren que aquí hay varias consideraciones. Hay varias, digamos, por defecto, varios números que representan esas configuraciones por defecto. Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Es más, voy a mostrar algo aquí. Permítame, voy a tratarlo de visualizar. Si yo quiero ver la ayuda de la función, puedo hacer clic en ella cuando la estoy construyendo. Me aparece una ayuda en la parte derecha y yo quiero que nos vayamos, van a la parte de la fecha, a esta explicación que está en la ayuda de Excel, que muchas personas no conocen por tan solo quedarse con lo que observan en la misma función. Y dice, los valores de cadena de fin de semana tienen 7 caracteres de largo. Ojo, es decir que además de los números predeterminados que yo puedo colocar en este argumento, puedo utilizar una cadena de 7 caracteres. ¿Ok? Y cada cadena va a representar un día de la semana. ¿Ok? Entonces miren, 7 días, 7 caracteres de largo y cada carácter de la cadena representa un día de la semana, comenzando por el lunes. Ojo, el 1 representa un día no laborable, es decir, que tome en cuenta ese día para poder hacer el cálculo. Y el 0 el 1 representa un día no laborable, el 1 representa, a ver, aquí lo dice, el 1 representa un día no laborable. Eso significa que si yo pongo 1, ese día no se trabaja, o sea, no se computa dentro de la función. Pero si pongo un 0, representa un día laborable como tal. Es decir, el 0 sí se toma en cuenta, es decir, no es fin de semana. Recuerden que el argumento fin de semana es determinar si es fin de semana o no. ¿Ok? Entonces, solo 2 caracteres son posibles en la cadena, el 0 y el 1. Si yo coloco los 7 unos, siempre voy a devolver un 0. ¿Por qué? Porque todo es fin de semana. ¿Ok? Pero entonces, si yo utilizo convenientemente este argumento, voy a poder hacer el cálculo completo. Entonces, obsérvese cómo lo voy a hacer. Ahí lo dice clarito, pero lo voy a explicar aquí. A ver, voy a colocar acá K5 de nuevo, L5, y acá voy a colocar una cadena de texto de 7
de 7 caracteres. Y recuerden que debe ser 0 o 1. Entonces, si yo pongo, por decirte algo, quiero que me calcule que todos los dígitos correspondan a fechas, digamos, fin de semana, en este caso, ¿sí? Entonces le pongo 7 unos, a ver, 4, 7, ahí están, 7 unos, ¿sí? En este argumento. Si yo lo hago de esta forma, ¿sí? Él me va a dar siempre 0. ¿Por qué? Porque él toma en cuenta de que todos los unos representa de que todos los días son fin de semana. Pero obsérvese esto. Si yo le pongo un 0 iniciando, le estoy diciendo, ve, el lunes lo vas a trabajar. Eso es decir, el lunes no es fin de semana. Y si lo dejo así, me dice, ok, entre las dos fechas, solamente hay un lunes. Eso es lo que me está diciendo. O sea que aquí estoy calculando la cantidad de lunes que hay entre las dos fechas. Ah, ok. Si yo, por ejemplo, en vez de colocar el 0 acá, lo pongo aquí intermedio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí están 7 unos, ¿sí? Ahí me va a contar la cantidad de martes que hay entre las dos fechas. O sea, arranca el lunes y termina el domingo. Entonces, si le doy enter, obsérvese, hay un martes. Mire, entre lunes y miércoles hay un martes. Entonces, si yo sigo así y yo me voy, por ejemplo, al cuarto, que viene siendo un jueves, ¿sí? En este caso, jueves, y le doy enter, pues me dice 0, porque entre lunes y miércoles, miren que las fechas están muy cerquita, entonces él me va a decir única y exclusivamente que tengo 0 jueves en este caso. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Con digamos, con esta teoría, yo puedo hacer el cálculo personalizado basado en la cadena de texto que yo ponga allí. Cualquiera que ella sea. ¿Sí? Es decir, que me ahorro de estar pensando, ve, que tengo que colocar un 11 que es solo domingo. Obviamente uno lo coloca por practicidad en este caso. ¿Sí? Lo coloca por practicidad. Que al colocar directamente el valor aquí, ¿sí? Él me coloque el 11 para que solamente cuente los de lunes a sábado, porque el domingo es festivo, ¿sí? Entonces, con la cadena de texto puedo hacer cualquier tipo de combinación que incluso no está dentro de la ayuda o dentro del tooltip que aparece allí de la ayuda de la función. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer entonces aquí? Atentos que aquí es donde se viene la magia. Aquí les va. ¿Qué pasaría si en vez de yo darle solamente una cadena de texto de 7 caracteres, le doy varias? Por ejemplo, obsérvese aquí. Voy a abrir una constante matricial, abro comillas y le voy a colocar, oye, calcúlame la cantidad de lunes. Entonces, el 0 es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Le pongo un punto y coma y también quiero la cantidad de martes. Bien, entonces le pongo lunes, martes, lo voy a trabajar el martes, fin de semana, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Pam! Cierro llaves y obsérvese la belleza. Si yo le doy enter, ajá, ¿qué acabo de obtener? La cantidad de lunes y la cantidad de martes en un array. ¡Ah, qué bueno! O sea, que yo voy a poder calcular matricialmente la cantidad de lunes y martes, de acuerdo a cómo lo he hecho, ¿sí? Simplemente colocando las cadenas de texto convenientemente armadas para ese cálculo. ¡Perfecto! Entonces, si yo coloco un array de 7 elementos, donde voy colocando el 0 convenientemente en la primera posición, en la segunda posición, en la tercera, hasta las 7, voy a poder calcular la cantidad de días de semana que hay entre lunes y domingo. ¡Brutal! Entonces vamos a hacerlo. Claramente no lo voy a hacer manual, porque la idea es tratar de construir este array de una forma automática sin tener necesidad de yo tener que calcularlo de forma manual. Porque pues obviamente colocarlo manual pues no vendría siendo como muy elegante, aunque se podría colocar sin ningún tipo de problema, pero la idea es calcularlos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar aquí y vamos a hacerlo. Entonces, nos vamos a basar, esto se puede hacer de varias formas. Lo voy a colocar
de la siguiente forma. A ver, vamos a hacerlo con la función reemplazar. Miren, reemplazar, que fue la que usé realmente en el ejercicio. Aquí en el primer argumento me pide un texto original. Vamos a colocarle lo que él dice, aunque les voy a comentar que no lo hice tan a lo que dice la función como tal. Pero voy a colocarlo entre comillas porque me está pidiendo un texto y le voy a colocar 6 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya van a ver por qué 6 y no 7. ¿Ok? Entonces reemplazar 6 unos. Punto y coma. ¿Cuál es el número inicial? Entonces obsérvese que pareciera raro que uno dijera, oh, ok, reemplazar. ¿Por qué reemplazar en vez de sustituir, por ejemplo? Porque yo lo que quiero es que él reemplace o sustituya un valor ahí específico. Yo lo hice con reemplazar y ya van a ver por qué. Entonces le digo, número inicial. Yo le voy a decir que el número inicial sea 1. Sea 1 en este caso. ¿Cuántos caracteres vas a reemplazar? Ninguno. ¿Y cómo así? ¿Tú vas a hacer la función reemplazar sin reemplazar nada? Sí. Y van a ver por qué. ¿Y el texto nuevo cuál es? Un 0. ¿Ok? Le voy a colocar el 0 así, ¿no? Pero ahí dice texto, vamos a ponerle, perdón acá, entre comillas el 0. Cierro paréntesis y le doy enter. Obsérvense lo que acabó de pasar. Le dije, de este texto original, el número inicial que quiero que te fijes es en el 1, pero no me vas a reemplazar nada. El número de caracteres que vas a reemplazar es nada. No quiero que me reemplaces ninguno, sino que lo pongas. ¿Y qué quiero que pongas? Un 0, que incluso lo puedo colocar sin comillas y obsérvese que funciona sin problemas. ¿Qué acabó de pasar? Pues en la primera posición, ¿qué puso? Pues el 0. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces ahí tengo los 7 caracteres con el 0 primero. Ah, pero entonces yo quiero que el número inicial no sea el 1, quiero que sea el 2. Entonces, ¿el qué va a hacer? En la posición número 2, antecitos de la posición número 2, me va a poner el 0, mire. ¡Pin! Ahí está. ¡Brutal! Entonces, ¿qué tal si yo en vez de colocarle el 1, el 2 manualmente, como uno por uno lo pongo como una matriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues le estoy diciendo, oye, mira, en esa cadena me vas a reemplazar desde la posición 1 hasta la posición 7. O me vas a reemplazar, no, me vas a poner el 0 en esas posiciones. Esto es brutal. Obsérvese el 0, cómo se va paseando por toda la cadena de caracteres colocando el 0 a la primera posición, en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Brutal. ¿Ok? Ahí lo tienen. Esta sería la forma. Que yo aquí le puedo, por ejemplo, ahí donde dice número de caracteres, como para tratar de simplificarla, ustedes me conocen, le digo, número de caracteres, ve, pues es 0, pero yo no le pongo el 0. Funciona igual. Y si yo trato de omitir el texto nuevo, ahí sí no me lo pone, porque el texto nuevo tengo que decírselo explícitamente, entonces le pongo un 0 y ahí está. Pero aquí también dice como parte original, miren, incluso yo estoy como pasándome por encima de lo que la función me dice, conociendo el concepto, y es lo siguiente, ahí donde dice texto original, ni siquiera tengo que pasarle un texto como tal, puede ser un número. Entonces, como estoy hablando de unos, pues le pongo los 6 unos sin las comillas y también funciona. Eso sí, la función reemplazar me devuelve como resultado siempre una cadena de texto. Pues en este caso son 7 porque estoy trabajándola de forma matricial. Brutal, ¿no? Esta es una forma de hacerlo y la que me gustó fue esta, aunque hay otra forma de hacerlo. Bueno, realmente hay varias, pero les voy a mostrar la otra. Miren, puedo usar la función sustituir, donde puedo colocar los 7 unos. Los 7 unos, miren aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El texto original que quiero reemplazar es el número 1 por el 0, ¿ok? Y el número de repeticiones realmente es como, ¿qué repetición quiero reemplazar? Entonces yo aquí le puedo decir, ve, reemplázame la posición o la repetición 1 de ese 1. El 1 se repite 7 veces. Quiero que me reemplaces la repetición 1. Ok, ahí te estoy cambiando el primer 1 por un 0. Si yo no le pongo el número de repeticiones, él me cambia todo por ceros.
Y obsérvese que el resultado también es un texto. La función sustituir también devuelve como resultado un texto siempre. Entonces, en ese orden de ideas, lo puedo hacer así, pero diciéndole la repetición exacta que él quiero que me reemplace por 0. Entonces, en este orden de ideas, lo hice con un 1. Si yo le digo, ve, reemplázame la segunda posición de ese 1, pues me reemplaza la segunda posición. Y si quiero todas, pues el mismo concepto. 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro llaves, enter y brutal. El mismo resultado con dos fórmulas diferentes, ¿ok? Me gusta más la función reemplazar como tal que la función sustituir. Es un poquito más corta, ¿sí? Un poquitito más corta, pero igual pues funciona igual con un concepto, un toque diferente, ¿no? Entonces ahí lo tienen, ¿no? Me quedo con esta, bien, me quedo con esta. Entonces esta fue la que usé. Si yo me voy para acá, me voy al Excel Labs, mírenla acá, miren, reemplazar, tal cual como lo están viendo allí, ¿no? Y obviamente aquí coloqué en el último argumento de la función días.lab.intl la tabla de festivos, porque esta función es capaz de también, adicionalmente a esta configuración que estoy trabajando, ¿sí? Trabajar con la parte de los festivos. Entonces vamos a verlo. Voy a cerrar por acá. Entonces ya tengo esta parte, entonces yo le puedo colocar días.lab.intl. Le puedo decir cuál es la fecha inicial, pues esta, ¿sí? Recuerden que esta función no necesita que yo le dé la parte entera. Él la lee internamente o la convierte internamente, así yo le ponga, así yo la celda tenga horas en este caso. Y en fecha final lo mismo, pongo el L5. El fin de semana es esta matriz que he armado acá. Y en días no laborales pues le coloco la tabla de festivos. ¿Ok? Como tiene una sola columna, pues no le pongo el nombre de la columna. Cierro paréntesis, enter y observe la belleza. ¿Qué me está diciendo? Ok, me dice, ¿cuántos lunes hay? 0. Pero usted dice, un momentico, ahí debiese dar 1. Ok, da 0 porque el 18 de agosto es festivo. Entonces no lo cuenta, no lo calcula. Mientras que las otras pues corresponderían directamente a números 1. En este caso viene siendo de que hay un martes y hay un miércoles. No hay jueves, no hay viernes, no hay sábado, no hay domingo. Entonces siempre me va a dar 7 valores donde cada uno de los valores corresponde a la cantidad de días que hay dentro de las dos fechas que yo estoy calculando. Brutal. Esta fórmula me encanta. Entonces ya teniendo esto, vamos a ver uno con más para que lo observe. Por ejemplo, este de 94.30 que dio por acá. Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo por acá. Entonces tenemos desde el jueves 14 de agosto del 2025 hasta el domingo 31 de agosto del 2025. Vamos a probarlo acá. Enter. Ok. Me dice, hay solo un lunes, 2 martes, 2 miércoles, 3 jueves, 3 viernes, 3 sábados y 3 domingos. Vamos a ver, por ejemplo, por lo de los lunes. A ver. Entonces, si entre estas dos fechas los lunes serían el 18 de agosto, que es lunes, más 7, 25 de agosto. Y el otro se va porque vendría ya siendo el 1 de septiembre, no entraría. Entonces solamente hay 2 lunes. Pero uno de esos 2 lunes es festivo. Ya sabemos que el 18 de agosto es festivo, por lo tanto no se cuenta. Entonces por eso el lunes es uno solito. Los martes son 2. El 19 de agosto y el 26 de agosto. Ahí están, 2. El miércoles también son 2. El jueves son 3. Vamos a ver, el 14 más 7, 21 más 7, 28. Ahí están los 3. No hay más. Y así sucesivamente pueden comprobar que la fórmula trabaja de forma correcta dependiendo de las dos fechas que le ponga a la función. Muy bien, pues ahí lo tienen. Esta funcioncita muy útil en el ámbito de cálculos de nóminas y etcétera para este tipo de cosas y obviamente en el cálculo que estamos realizando acá. Entonces miren que ya tenemos el cálculo de los días completos sin tener en cuenta los turnos horarios, sino los días en este caso. Muy bien. Entonces voy para acá. Vamos a ver la fórmula y sigamos con el tema. Entonces ya tenemos esta parte de aquí resuelta, ¿no? Entonces obsérvese qué acabé de hacer aquí. Esto es la cantidad de días. Lo voy a multiplicar por las horas.
¿Qué son las horas? Obsérvese que las horas pues corresponde a este rango que tenemos acá, que es desde E5 hasta H11, ¿sí? Es decir, que correspondería pues a las horas que tenemos acá, o sea, la configuración de horas. Y esas horas las multiplico por el menos 1, 1, menos 1, 1 que vimos ahora. Pero aquí hay perpendicularidad en el cálculo y van a ver por qué. Porque obviamente, obsérvese lo que estoy haciendo. A ver, vamos a hacerlo. A ver, vamos a copiar, vamos a hacerla completa para que ustedes la vean por horas por esto. Ah, y por DILAPS también, ¿no? Que correspondería directamente a si el día se debe calcular o no. Entonces vamos a hacerlo por pasos, a ver, para que lo vean ahí como tal. Entonces acá le voy a poner días.lab.intl, la fecha inicial es esta, la fecha final es esta, el fin de semana ya sabemos que es el reemplazar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque en este caso coloco el 0 en vez de sustituirlo. El número inicial viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo puse manual, lo pude haber calculado con la función secuencia, pero lo puse manual, ¿sí? La cantidad de caracteres es 0 que lo puedo omitir y el texto nuevo es 0. Ahí está. Vamos a verificar si está bien. Selecciono, le doy F9 y ahí tienen los 7 elementos con el 0 como tal puesto donde lo necesito. Y los días laborables viene siendo la tabla de festivos. ¿Ok? Aquí está funcionando. Vamos a darle formato como tal. Para las dos primeras será un martes y un miércoles. Perfecto. Y ahí, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le digo, oye, multiplícame esto, que es un vector vertical de 7 elementos por una sola columna. Lo voy a multiplicar por todo este rango que tenemos acá, que es desde E5 hasta E11, que ahí lo estoy colocando en forma de tabla, pero yo normalmente lo que hago es dejarlo en forma normal, ¿sí? Lo pongo el ranguito normal, común y silvestre, E5, H11 es gustos. Lo puedo hacer de forma estructurada o rango normal, como les guste. Y al hacerlo así, ¿qué tengo? Un vector vertical de 7 elementos por un vector horizontal, bueno, un vector, una matriz en este caso, no es un vector, una matriz de 7 por 4. Entonces, estoy multiplicando 7 por 1 por 7 por 4. Si le doy Enter, obsérvese de que él me va a dar las horas que corresponden a los dos, al 1 por, si recuerden que multiplicaba 1 por ese valor, permítame aquí, voy a dejarlo aquí y aquí le pongo la multiplicación, esta misma fórmula aquí para que se observe, la copio, la pego acá y la multiplico por las horas, a ver, por horas, que viene siendo E5H11, ahí está, Enter, a ver, ¿qué pasó? Por tabla, aquí me faltó cerrar, ok, Enter, ahí está. Entonces, obsérvese, los dos unos se están multiplicando por las horas que están aquí. El resto se multiplica también, pero como multiplico por 0, pues claramente se va a dar 0. Entonces, ¿qué me está dando? Las horas multiplicadas por esos días, ¿ok? Obviamente, ¿qué me falta aquí? Pues me falta decirle, oye, pero también tienes que multiplicarlo por el trabajo, o sea, si trabajó o no trabajó, porque puede que hayan dos martes y miércoles, pero puede que yo haya decidido no tenerlos en cuenta en el cálculo acá. Entonces, pues acá aparecería un 0 en ese caso. Entonces lo multiplico por acá. Recuerden que esto es falsos y verdaderos. Aquí no va a haber cambio, puesto que trabajo el martes y el miércoles que está calculando acá. Pero también lo multipliqué por un vector horizontal. Recuerden que era el menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Sí? Aquí está, lo estoy haciendo acá en la barra de fórmulas. Entonces, al multiplicarlo aquí, ¿sí? Y le doy Enter, obsérvese de que las iniciales son negativas, las finales son positivas, negativas, positivas, que es a lo que quería con este vector. Recuerden que si yo genero perpendicularidad, cada columna se va a multiplicar por cada fila en cuestión. En este caso es lo que está pasando, ¿no? Este menos 1 se está multiplicando por la primera columna, este 1 por la segunda, el menos 1 por la tercera y el 1 por la cuarta. Entonces, teniéndolo de esta forma, ya tenemos el cálculo hecho, donde nos faltaría el tema de la suma. Este cálculo es el que se está realizando dentro de la función. Entonces, si yo me voy para acá, me paro por aquí, mírenlo acá, este calculito es el que se está haciendo allí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? El cálculo específico como tal, que después lo envuelvo con la función suma, miren. ¿Para qué? Para que él sume
todo eso. Recuerden que entonces estaría restando la suma de las diferencias entre los turnos que están allí. Pero son los turnos completos. Miren que ahí no estoy teniendo aún en cuenta los ajustes, que son los que voy a calcular a continuación. Ya les explico cómo, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, ahí tenemos la suma, ¿sí? Como tal, ahí la ven, la sumita de la formulilla ahí, no la voy a repetir, él suma todos los elementos. Bueno, repitámosla en un momentito, a ver. Complementos, Excel Apps, es más, voy a llevármela para acá para no tener que volverla a digitar, me voy para acá, igual suma, esta vendría siendo K5, esta para acá tendría siendo L5, la tabla de festivos si no necesito cambiarla porque es el nombre de la tabla, horas viene siendo esta E5H11 y DLabs correspondería a este ranguito de acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, suma, le doy Enter y obsérvese de que aquí le voy a dar formato de hora, aquí este mismo formato, control de chica, M barra espaciadora, Enter, ahí está. Ahí quitemos el formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas, ahí está, 16 horas. 16 horas se está calculando él en este caso. ¿Qué es lo que yo trabajé? Yo trabajé un martes y un miércoles, entonces está sumando estas dos. Miren, 8 más 8, 16. Decidí hacer el cálculo acá en vez de acá para que vieran matricialmente cómo salía, ¿no? Lo pude haber hecho directamente con la columna TLAB, que es la que yo calculé aquí para que ustedes la visualizaran, ¿no? Ese es el cálculo que está haciendo, miren, 16, estos dos, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Tengo que trabajar esos 2 días, ¿sí? Y esos 2 días específicamente hablando, es lo que trabajó, en este caso, la persona. Pero realmente si ustedes observan aquí el resultado es 15:30. ¿Por qué es 15:30? Porque miren que yo laboré como tal, ¿sí? Desde las 7:30 de la mañana, o sea que yo tengo que descontar. Bueno, perdón, yo trabajé martes y miércoles, así que este descuento no es. Entonces no correspondería el descuento de las 7:30 de la mañana porque recuerden que el cálculo solamente tiene en cuenta martes y miércoles. Entonces esa media hora está aquí, miren. A las 4:30 de la tarde terminó el miércoles. Y el miércoles yo debía haber trabajado de las 7:30 a las 11:30 y de la 1 a las 5. Aquí hay 8 horas. Pero como trabajé media hora menos, ese ajuste lo necesito calcular para que la reste de las 16 horas completas. Entonces 16 menos 15:30 menos media hora, que es que salí media hora más temprano el día miércoles, ¿sí? Correspondería a las 15 horas 30 minutos, que es el cálculo correcto. Entonces vamos a ver cómo calculamos esos ajustes, ¿ok? Entonces ya tenemos el tiempo completo, ahora vamos para los ajustes. Voy a borrar por acá y continúo. Entonces voy para acá, Excel Labs, nos paramos aquí en la celdita y hagamos lo siguiente. Vamos a hacer la prueba directamente aquí para que no tengamos pues que reproducir la función que ya la tenemos acá pues construida. Entonces aquí mismo en la celda voy a hacer lo siguiente. Aquí termina la definición de la función, aquí empieza el cálculo final de la función let, entonces aquí voy a colocar res de respuesta como el nombre de una variable y aquí coloquemos lo que quiero devolver. Miren, si yo pongo res acá, pues me devolvería este cálculo, sino que lo que yo quiero es decir que el cálculo en vez de res, bueno, coloquemos acá res para que vean que sigue igual el cálculo, en vez de res quiero que devuelva esto que está aquí, para que lo expliquemos bien. Entonces obsérvese, vamos a empezar con el primer ajuste. Entonces voy a colocarlo acá. Entonces, ¿qué es lo que, recordemos que es lo que hace la función ajustar horas? Entonces requiere 4 entradas, ¿no? Entonces la primera entrada es la fecha. La segunda entrada es la columna inicial del turno y la columna final del turno. Y el factor multiplicador, y ya lo voy a explicar. Entonces, vámonos con la fecha de entrada inicial, que viene siendo en este caso K5, ¿no? La fecha inicial es K5. Bien. La columna inicial del turno que voy a calcular en cuanto al ajuste es la 4, que correspondería a la hora inicial del primer turno.
y la final es el 5 que correspondería a la hora final del primer turno. Y el factor multiplicador es 1. Entonces vamos con él. ¿Qué calcula en este momento? Entonces recuerden, verifica si el día como tal es festivo. ¿El lunes es festivo? Sí, como es festivo, entonces 1 menos el festivo, esto da 0 como tal. Y al dar 0, entonces no importa lo que pase después porque todo va a dar 0. Recuerde que estos son factores que están multiplicándose dentro de la función. Verifiquemos si da 0. Si le doy guardar, 0. Ahí está. Perfecto. Vámonos para el siguiente. Tin. En vez de devolver la hora cuarta y la hora quinta que corresponden al primer turno, en el segundo voy a hacer el tema del ajuste con el 6 y el 7. ¿Ok? Con el 6 y el 7. El 6 y el 7 como tal correspondería a las horas del segundo turno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues también estoy hablando de la fecha inicial. Como la fecha inicial es festivo, también debe dar 0. Si yo guardo, también da 0. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Vámonos para la que sigue. El tercer ajuste. Y miren que estos ajustes se restan, ¿no? ¿Y por qué se están restando? Porque la idea es quitar esos ajustes teniendo en cuenta si, como tal, se trabajó, ¿no? Porque recuerden, calculamos el global de las horas menos lo que no se trabajó como tal. Entonces, por eso lo resto, ¿no? Entonces, en este orden de ideas tenemos 5, 4. Vamos a colocar esta de aquí con un factor de multiplicador menos 1. Ahora explicamos eso, si no simplemente quiero que vean el por qué cada uno de los ajustes guardamos, sigue siendo 0. ¿Por qué? A ver, la fecha hora final. ¿Cuál es la fecha hora final? El miércoles 20 de agosto. Vamos a ver. Entonces, ¿es festivo el 20 de agosto? ¿Es festivo? ¿Es festivo? No. Entonces por aquí esto da 1. Perfecto. ¿Se trabajó este día el miércoles? Sí, se trabajó, está chuleadito. Entonces, ahí está. El factor multiplicador es menos 1. Ahora lo vemos por qué. Y la mediana, vamos a ver la mediana. La mediana que se calcula aquí es, la columna inicial es la 5, que viene siendo las 7 de la mañana. La columna final, perdón, la columna inicial es la 5, que en este caso viene siendo las 12 del mediodía. Miren que aquí estoy haciendo incluso invertido, ¿no? Está invertido. 5, 4. Aunque realmente para el tema de la mediana no habría problema. El tema es aquí de la función inicial. Entonces, a ver, desglosemos este cálculo. A ver, hagámoslo aquí como tal por el tema de la mediana. Ya sabemos que estos son los factores. Ahora hagamos este de aquí. Este de aquí. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. Esta resta. Mediana. Calculemos. Busca hora. Ok, entonces vamos a hacer la mediana. Vamos a hacerlo aquí. Es más, voy a copiar esto acá para que recreemos ese cálculo y lo podamos visualizar. A ver, cerramos por acá. Y voy a colocarlo aquí como un texto para que se observe. A ver, quitémosle el ajuste de... A ver, el ajuste. Bueno, aquí está con los espacios, pero vamos a trimear esto. A ver, espacios de esto. Ahí está, para que se vea aquí mejorcito. Perfecto. Upa. Espacios, control C, control shift V. Ok. Para que veamos la función aquí. Entonces, aquí va. A ver, mediana. Entonces ya sabemos que es la 5, ¿no? A ver, para que no se nos pierda la referencia. Vamos para acá. Excel Labs. Llevémonos esto también para ver qué es lo que estoy evaluando. ¿Sí? Espacio para que quede aquí y también lo pongo en negrita y hagamos el cálculo acá abajo. Perfecto. Entonces acá va. Miren. La fecha hora final, ¿cuál es? A ver, entonces tenemos mediana. ¿Qué columna inicial estoy trabajando? La 5. Entonces la 5 viene siendo las 12 p.m. que viene siendo en este caso F5. Perfecto. Esta es la primera entrada. El 4, ¿cuál es? Las 7 de la mañana. Entonces voy a colocar E5. Perfecto. El número 3, ¿qué correspondería? Correspondería directamente a la fecha hora final que viene siendo el residuo de lo que es la fecha, ¿no? Ojo, aquí la fecha que estoy colocando
como tal o la que estoy trabajando viene siendo ¿cuál? La fecha hora final, miren, aquí está. O sea que viene siendo L5, ¿sí? Esa es la mediana. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuánto da? Las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque entre las 7 de la mañana, las 12 del mediodía y las 4:30 de la tarde, ¿cuál es la que está en la mitad? Las 12 del mediodía, miren. Recuerden que la función mediana, ¿qué hace? Miren, te devuelve la hora de la mitad. Y la hora de la mitad en este caso, ¿cuál es? Las 12 del mediodía. ¿Sí? 7, 12 y 4:30. 12 del mediodía. Perfecto. ¿Y esto lo voy a restar con qué? Lo voy a restar con la hora inicial que yo tengo aquí, que viene siendo las 5, ¿no? De la fecha de la columna inicial fue 5, pues le voy a restar las 12 del mediodía, que en este caso viene siendo F5, ¿y esto cuánto da? Pues da las 12, pero realmente las 12, en este caso AM, miren, si no le resto, da 12 PM, pero si la resto, da 12 AM, ya saben que las 12 de la madrugada, en este caso, ¿qué número es? Voy a colocar aquí control 1, quitémosle la MPM, porque realmente eso es una duración, al restar 2 horas da una duración, da las 0 horas, perfecto. Es decir, que no tengo que hacer un ajuste tampoco al final del primer tramo, ¿ok? Ojo, ¿qué es lo que estoy calculando para que estemos claros en esta parte? A ver. Este ajuste correspondería al ajuste inicial del primer turno. Este es el ajuste inicial del segundo turno. Inicial, es decir, ¿qué pasaría entre las 7 de la mañana y lo que pasó antes? Este es el inicial del segundo turno. Es decir, ¿qué pasó entre la 1 de la tarde y antes? Este es teniendo en cuenta la fecha final. ¿Qué pasó de las 12 del mediodía después? Y esta es qué pasó después de las 5 de la tarde, teniendo en cuenta la fecha final. Eso es lo que se está calculando aquí. Y siempre el cálculo es repetitivo, verifica si el cálculo está en la mitad o no. O sea que esto está dando 0, como lo demostramos ahora. Esto también está dando 0. Este también está dando 0 por el cálculo que estoy haciendo allá. Pero ahora, teniendo en cuenta este 7,6, vamos a colocar acá 7,6. O sea que si es 7,6 vendría siendo, aquí le voy a poner 7,6 para que volvamos a hacer la operación y sea lo más claro posible. Entonces si yo pongo acá F5, el F5 correspondería a la fecha final, la hora inicial. A ver, ¿cuál es la hora inicial? Busca hora de fecha, columna inicial. ¿Cuál es la columna inicial? F5. No es F5. ¿Por qué? Porque es 7,6. ¿Cuál es 7? 7 es esta de aquí. Es esta de acá. O es más, construyamos la de 0. A ver, mediana. Vamos a hacerla desde 0 para que quede más claro. ¿Cuál es la hora de la columna inicial? Pues la columna inicial es la columna 7. O sea que viene siendo H5. Muy bien. ¿Cuál es la que sigue? La de la columna final. Es esta, G5, porque es la 6, columna 6. Punto y coma. ¿Y cuál es la que sigue después de la mediana? Que es el residuo de la fecha, pero ¿de cuál fecha? La fecha hora final, que es L5. ¿Y le resto qué? Bueno, en este caso, restémoslo de una vez. La fecha hora de la columna inicial, que viene siendo G5, columna inicial. La columna inicial es la 7, o sea, H5. Si le doy enter, me da 0. ¿Sí la ven? 0. ¿Por qué me está dando 0? Vamos a ver. Y no debía ser 0. Vamos a ver por qué. A ver. H5, G5, L5. Vamos a ver. Esta partecita está dando esto. Vamos a ver cuánto da. Esta parte, las 17. ¿Por qué? A ver. H5. 5. Ah, ok, es que el E5 le estoy colocando como fecha. Ojo, aquí cometí el error que me faltó el residuo acá. Muy bien, residuo, ¿sí?
1, porque yo aquí estoy comparando con la fecha y yo quiero es que compares con la hora, con las 4:30. Esta mediana tiene que dar las 16:30, es decir, las 4:30 de la tarde. Porque recuerden, estamos hablando de la 1 de la tarde, las 5 de la tarde y las 4:30 de la tarde. ¿Cuál es la que está en la mitad? Las 4:30 de la tarde, perfecto. Y si esto yo lo resto con las 5, que viene siendo la columna inicial, que coloqué que la columna inicial es la 7 en este caso, convenientemente hablando que es la 5, entonces aquí estamos con H5, ¿sí? ¡Pum! Me da numeral. ¿Por qué me da numeral? Me da numeral porque me está dando negativo. ¿Por qué? Ojo, ¿qué está dando aquí sin restar? Las 4:30, 4 horas 30 minutos de la tarde, ¿no? O sea, 16 horas 30 minutos. Y acá que le estoy restando la hora inicial, ¿qué es? ¿Qué? 5 de la tarde. 4:30 menos 5 da menos 30 minutos. Esto lo pueden ver ustedes igual como tal de que está dando negativo. Vamos a ver para que lo vean. Menos esta da negativo si le pongo formato general. Mire, da negativo. Recuerden que los numerales excesivos puede ser o por el ancho de la columna o por manejar fechas u horas negativas. Entonces, por eso da negativo. Pero ojo, para eso es el factor multiplicador. En el momento en que haya una hora que sea negativa por el tema de las posiciones de las columnas para hacer el cálculo, necesito corregir esta hora para que no me dé negativa, me dé positiva. Entonces el factor multiplicador, que es -1, que es el que colocamos directamente acá para que lo observen, miren, el factor multiplicador, mírenlo, aquí está. Este factor multiplicador puede ser 1 o -1. 1 significa que lo deje tal cual con el signo que encontró y -1 significa de que le cambie el signo. Entonces este -1 lo que está haciendo allí es cambiándole el signo. Entonces esta resta multiplicado por -1 me da 30 minutos positivos. ¿Qué es lo que le tengo que restar? Esos 30 positivos, restar ¿a qué? A este valor que tenemos del total. Recordemos que el total eran 16 horas. Entonces, si yo aquí en vez de esto le pongo res, ¿sí? Que es este pedazo completo, me va a dar las 15:30. Ahora veamos este pedacito. A ver, este pedacito. Calculémoslo acá para que lo vean. ¿Sí? Control Enter. A ver. Falta cerrar aquí suma, que no lo había cerrado. Ok, perfecto. Sente, control Enter. Entonces, ¿cuánto da aquí? 16 horas. Miren, la parte de la suma, este pedacito da 16 horas. Acá está. Pero si yo le resto los ajustes, este ajuste es 0, este ajuste es 0, este ajuste es 0, este ajuste es media hora, que es el que acabamos de hacer. Es decir, que si calculo res, ¿sí? Y le doy control Enter, me da 15 horas y media, que es el resultado correcto. Brutal. Entonces miren el ajuste como lo estoy colocando, positivo o negativo. Ojo, siempre resto los ajustes y calculo realmente el -1 si quiero voltear el resultado de el ajuste para que me dé positivo o negativo según sea el caso. Entonces miren acá cómo restando estos 4 ajustes del cálculo global y ajustando un factor multiplicador que puede ser 1 o -1 convenientemente para poder lograr el objetivo, obtengo el resultado correcto. Para finalizar, miren que acá tenemos máximo de 0 punto y coma. Ese máximo de 0 punto y coma es por si esto que está acá, esta suma, menos los ajustes, me da negativo. Puede que en algún momento el ajuste dé negativo, pero realmente si da negativo es porque estoy haciendo un ajuste de un cálculo inicial que no tenía ningún día en particular para trabajar. Entonces, para que no me dé un valor negativo, lo controlo con este máximo 0. Explico. Siempre que tú tienes acá un valor negativo, por ejemplo, yo pongo un resultado, por ejemplo, 10 menos 5. Si yo tengo 10 menos 5, esto me va a dar positivo, 5. Pero si lo que yo quiero en vez de 10 menos 5, pero lo que yo calculo en vez de 10 menos 5 es 10 menos 15, esto me va a dar -5. ¿Sí? ¿De qué forma yo puedo controlar que si la resta da un número negativo, me ponga 0? De lo contrario, haga la resta. Pues normalmente la gente lo hace así. Si la resta
es mayor que 0, pues haga la resta. O bueno, si la resta es menor que 0, hagámoslo así. Si es menor que 0, ponga 0. De lo contrario, haga la resta. ¿Sí? Coloquemos los dos números acá para que se entienda mejor. Pongo un 15 y pongo un 10. ¿Sí? Entonces yo le digo, si la resta entre estos dos valores es menor que 0, ponga un 0. De lo contrario, haga la resta. Entonces aquí en este caso, 15 menos 10 da 5. ¿Sí? Pero si yo aquí le pongo 15 menos 20, pues me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la resta es menor que 0. ¿Bien? Esto lo puedo hacer más elegantemente en vez de hacerlo así, colocándolo así, máximo de 0 y la resta. Entonces, si la resta es negativa, el valor máximo es 0, miren, ahí está. Y si la resta es positiva, el valor máximo es la resta, por eso coloco 5. Esto es una forma inteligente de resumir esta fórmula que estoy colocando acá en esta forma. Entonces, en esta forma yo protejo de que la hora nunca me vaya a dar negativa por un ajuste o un sobreajuste, por decirlo así, en caso tal yo no trabaje ningún día, pero el ajuste o el cálculo de horas se haga. Entonces, claramente eso me va a dar un valor negativo porque se están restando ajustes. Entonces le pongo un 0 porque como no trabajé ningún día, el valor es 0. Entonces, por eso es necesario, en este caso, hacer el cálculo del ejercicio, ¿no? Entonces, aquí simplemente voy a copiar para arriba y ahí veo que el cálculo es correcto. Lo pueden comprobar con todos los horarios. Pueden colocar aquí horas locas. Por ejemplo, miren que por acá coloqué sábados, domingos. Le pueden prender aquí. Lo pueden analizar, verificar si las horas son correctas, hacer el desglose y demás. Pero para no hacer el video más largo, no lo voy a hacer acá. Estas comprobaciones lo pueden hacer ustedes en su propia casita o en el trabajo, donde quieran. Para que comprueben que todo el cálculo está correctamente realizado. Muchísimas gracias de verdad por la atención, por de verdad estar. Si llegaste hasta acá, te felicito. Has visto todo el video, me estás apoyando y de verdad te pido que me regales un like, que compartas este video para las personas que de verdad veas que les pueda servir. Y coméntame en la caja de comentarios cómo harías este tipo de cálculos. Si te gustó, no te gustó, qué impresiones tienes, para que a partir de allí podamos interactuar un poquito y pues obviamente tratar yo de ayudarles en lo que pueda, en la medida de mis posibilidades, a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.